Hola, soy Isabel Alens, hepatóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y secretaria de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Y yo soy Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y coordinador del curso de posgrado en esta 47 edición del Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Juan, ha acabado el primer día de congreso. Tenemos que hacer balance de cómo ha ido. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que la vuelta a la presencialidad completa desde febrero del 2020 era algo que echábamos en falta, y este primer día ha sido un día fantástico. No solo por la participación, que es similar a la de años prepandémicos, sino por el interés que ha despertado el curso de posgrado y la primera sesión de comunicaciones orales. Estoy totalmente de acuerdo. La primera sesión del curso de posgrado, que para aquellos que no se dedican especialmente a las hepatitis víricas, en concreto a la hepatitis B, podía ser relativamente difícil de digerir a primera hora de la mañana, pero creo que el doctor Fons ha hecho un trabajo excelente explicando la utilidad en la práctica clínica de los nuevos marcadores que tenemos contra el virus de la hepatitis B, aunque no todos ellos están disponibles en los hospitales. La verdad es que la presentación ha sido fantástica, pero esto no es nada sorprendente. Lo que me pareció interesante a la hora de definir este tema para traer al curso es que se está produciendo una innovación muy importante en la capacidad que tenemos para identificar las diferentes fases de la infección crónica por hepatitis B y para evaluar la respuesta a los tratamientos. Y quién mejor que Xavi para explicárnoslo. Aunque por otro lado tengamos este problema que es real, de que la disponibilidad de la mayoría de estos nuevos biomarcadores es prácticamente mínima, ¿no? Al menos, afortunadamente, en cada vez más centros de nuestro país está disponible la cuantificación del antígeno de superficie, que ha sido uno de los puntos que ha destacado el doctor Fons como de utilidad incluso comparable o superior a los nuevos marcadores, ¿no? Pero en global ha sido una presentación en la que yo creo que todo el mundo ha salido con información clara respecto a qué es lo que va a venir, qué puede ser útil y qué no, y cómo lo vamos a poder utilizar en nuestros hospitales a medida que se vaya introduciendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que la hepatitis B en los próximos años vamos a ver novedades y vamos a seguir hablando de ella durante los congresos venideros. Luego ha habido una presentación que creo que todo el mundo apreció mucho, que invitaras a alguien con un perfil diferente en la EH, en este caso a una nutricionista, precisamente para hablar, ¿no?, del importante papel que ellos tienen en el manejo de los pacientes con enfermedad hepática metabólica, ¿no?, con lo que antiguamente conocíamos como hígado graso. Y creo que ella ha visibilizado que precisamente tenemos una carencia de estos profesionales y que son claves a la hora de manejar estos pacientes, y no solamente eso, sino que también son claves a la hora de prevenir el desarrollo de esta enfermedad hepática tan prevalente. Este es un punto muy importante, ¿no? Porque dentro de lo que es esta pandemia del hígado graso, sabemos qué funciona y qué no funciona o está todavía en investigación. Y lo que funciona es la pérdida de peso y el ejercicio físico, conjuntamente o por separado. Y el problema es que es difícil alcanzar cualquiera de estos dos objetivos. Y es evidente que, aunque los hepatólogos tengamos una formación muy amplia, no tenemos una formación específica en nutrición. Y yo creo que lo más destacable de esa ponencia fue, por un lado, que no es algo tan sencillo, ¿no?, que hay que individualizar y facilitar el seguimiento de una dieta a las personas que tengan un hígado graso y sobrepeso. Y prueba de ello es que la mayor parte de la exposición versó sobre estrategias dietéticas en el contexto de ensayos clínicos, no tanto en práctica clínica real. Y parte del problema es que en la mayoría de los servicios regionales de salud no disponemos de nutricionistas. Es algo que está empezando a cambiar, no todavía en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, pero que es una línea a seguir porque claramente es una línea necesaria. Y en este sentido, en esta primera sesión del curso de posgrado se trataban ambos temas, ¿no?, la dualidad de nutrición, pérdida de peso y prescripción de ejercicio físico, que es algo para lo que invitamos a un experto en la materia, Jonathan Stein, de Pensilvania, que es una de las personas con más experiencia no solo en la realización de estudios que demuestren los beneficios del ejercicio físico, sino también en la prescripción real de ejercicio físico.
No es algo como recomendar el realizar X paseos a la semana con X minutos, sino el hacerlo de una manera estructurada y adaptada a cada persona según sus limitaciones. Y el hecho de saber que cualquier persona, independientemente de los problemas físicos que pueda tener, se le puede hacer una prescripción de ejercicio, es un avance por el que tenemos es un camino que tenemos que recorrer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, porque si tenemos dificultades a la hora de disponer de nutricionistas, pues ya no quiero ni qué pensar lo que puede ser en este sentido, ¿no? Porque esto es algo que va más allá de los servicios de fisioterapia o de rehabilitación de nuestros hospitales o de atención primaria, que ya están saturados con otro tipo de patología, y requiere un enfoque adicional. Lo importante es saber que esa herramienta funciona. Yo creo además que el público de la sala se quedó pensando o haciendo esa reflexión de que realmente necesitamos dedicar ese tiempo extra en la consulta para poder trabajar con nuestros pacientes y poder concretar exactamente cuando decimos que la dieta y el ejercicio son sin duda estrategias que son útiles, ¿no?, para mejorar la enfermedad hepática de estos pacientes. Y luego tuvimos una presentación también de gran interés, que ahora es un tema que está muy de moda, porque cada vez estamos utilizando más fármacos que pertenecen al grupo de la inmunoterapia, y con mayor frecuencia tenemos consultas de otros especialistas y nosotros mismos vemos, ¿no?, estos pacientes en los cuales se produce una toxicidad hepática que no estamos seguros si es una toxicidad simplemente farmacológica, si hay un daño inmunomediado, y yo creo que esta era una de las charlas que realmente pues, el público tenía ganas de ver, ¿no?, y de saber cuál es la última evidencia que tenemos al respecto. Y los mensajes además fueron muy contundentes y yo creo que muy importantes, ¿no? Al margen de las conclusiones formales de la presentación, yo creo que hay dos conclusiones clave con las que todo el mundo abandonó el curso de posgrado. Una es que las personas en tratamiento con inmunoterapia que desarrollan alteraciones del perfil hepático, estas alteraciones pueden ser debidas a la inmunoterapia o a cualquier otra cosa, y hay que estudiarlas como estudiaríamos cualquier hepatitis aguda de cualquier causa, que la mayoría de ellas no son debidas a la inmunoterapia, y que dentro de los pacientes que desarrollan una hepatitis severa secundaria por efectos inmunomediados secundarias a la inmunoterapia, una proporción importante de ellos, si lo necesitan, más adelante, una vez que se recuperan de la fase de inflamación, pueden volver a recuperar el tratamiento. No es una puerta que se cierra. Y esto creo que es un mensaje importante, sobre todo para los hepatólogos, para los que se está abriendo prácticamente a semanas vista nuevas opciones de inmunoterapia, no solo en el cáncer de hígado, en el hepatocarcinoma, sino también, como se trató durante la segunda sesión del curso, en otros escenarios como el colangiocarcinoma, que contamos con una presentación fantástica de la doctora Lamarca, una oncóloga con un background muy importante en investigación básica de colangiocarcinoma, que nos mostró un escenario completamente nuevo de tratamiento individualizado del colangiocarcinoma, que aún no está a día de hoy disponible, pero que podemos ser muy optimistas a corto plazo en que afortunadamente el tratamiento para este cáncer, que tiene un mal pronóstico, va a cambiar de una manera muy importante en muy poco tiempo. Exacto, y además en este mismo módulo, ¿no?, del curso hubo dos presentaciones que creo que fueron también claves en el manejo de nuestros pacientes con hepatopatía y que desarrollan hepatocarcinoma, que es las novedades en cuanto al cribado y también las novedades en cuanto al tratamiento sistémico, que aquí tenemos pues, muchos cambios, ¿no?, y está cambiando el panorama a una rapidez importante, y es muy difícil estar actualizado al 100%. Efectivamente, y hubo mensajes interesantes en este sentido. En el caso del cribado se destacaron, por un lado, la importancia del cribado, porque en España, que disponemos de estudios epidemiológicos hechos además en periodos de tiempo diferentes para ver la evolución, los pacientes que se diagnostican de hepatocarcinoma en programas de cribado tienen un pronóstico claramente bueno dentro de lo que es un cáncer, en comparación con los que se diagnostican fuera de programas de cribado, con lo cual el mensaje incentivaba la realización de programas de cribado. Pero al mismo tiempo se trató también el tema de los cambios en las causas de enfermedad hepática crónica, de cirrosis, y cómo estos pacientes con estas nuevas causas, y me estoy refiriendo fundamentalmente al hígado graso,
también a la hepatopatía por alcohol, pero sobre todo al hígado graso, es muy probable que no estén entrando en estos programas de cribado, como sí lo estaban haciendo causas más clásicas de cáncer de hígado. Esto es un área en el que creo que debemos trabajar, no solo en cuanto a técnicas, sino en cuanto a salud pública, organización de los servicios, etcétera, porque es un reto que tenemos por delante. Y sin duda, cuando fracasa el cribado precoz y no detectamos a estos pacientes en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y nos tenemos que plantear opciones terapéuticas, creo que también fue relevante la última charla hablando de las nuevas indicaciones en el trasplante hepático. Además, en los últimos cursos también hemos estado analizando cómo ha cambiado la composición de la lista de espera desde que tenemos los antivirales nuevos contra el virus de la hepatitis C, de cómo ahora los pacientes que entran en lista tienen un perfil diferente y, por tanto, hemos tenido que también abrir la mente, ampliar las indicaciones de trasplante para poder incluir a más pacientes. Fue muy interesante este cambio. La verdad es que, aparte de que la exposición fue muy amena, se trataron temas complejos. Se trató el tema muchas veces, yo creo que mal etiquetado, de dilema ético en relación a la edad de un receptor potencial de un trasplante hepático, y se centró más en la edad biológica del receptor, pero se expusieron todas las extensión o ampliación de indicaciones que se ha consensuado en España, que creo que hay que esperar todavía un cierto recorrido para ver los beneficios, pero claramente tenemos una vieja herramienta con nuevas aplicaciones para los casos más extremos, no solo de cáncer, sino también de acute and chronic liver failure, etcétera. Cuando acabó el curso de posgrado, obviamente era lo más reciente, pero recibí muy buen feedback sobre las últimas comunicaciones, sobre la última sesión. En concreto, creo que la gente apreció mucho esa charla resumen de las novedades de Baveno, de nueva nomenclatura y de nuevas herramientas en la práctica clínica o de nuevos algoritmos para manejar a nuestros pacientes con hipertensión portal. Y también creo que el doctor Tellez hizo una exposición excelente en relación al riesgo quirúrgico en nuestros pacientes con cirrosis. Sí, yo más que resumirlas les animo a ver estas presentaciones cuando estén disponibles en el canal de YouTube de la AEH, pero efectivamente no ha sido un año importante porque el consenso de Baveno 7 incorpora una serie de cambios significativos. Cada consenso los incorpora, son 5 años entre reunión y reunión, pero en este caso yo creo que hay unos cambios más relevantes, ¿no? Como el concepto de definir la posibilidad de definir la existencia de hipertensión portal clínicamente significativa por los parámetros de FibroScan hasta el punto de indicar un tratamiento con betabloqueantes para prevenir la descompensación, es un cambio muy relevante, no solo porque va a reducir el número de solicitudes de endoscopia, por ejemplo, sino porque también abre la puerta a ser más proactivos en la prevención de las descompensaciones de las enfermedades hepáticas. El resumen no es un resumen muy extenso, pero se centra en los puntos más clave de Baveno, que se va a tratar seguro que con mucha más profusión en las jornadas de otoño de la AEH. Y la charla del doctor Tellez versó sobre un problema real que tenemos todos los hepatólogos, que es la evaluación del riesgo prequirúrgico de cualquier cirugía de los pacientes con cirrosis, sabiendo que la cirrosis es un grupo muy heterogéneo, no es una enfermedad homogénea. Y es un problema que yo creo que todos vivimos en carne propia, y hizo un análisis realmente fabuloso, no solo de las causas, sino también de consejos prácticos, qué escalas usar, qué tener en cuenta de las escalas de fortalezas y debilidades que podemos llevar mañana mismo a nuestra práctica clínica. Esta última sesión se centró un poco en complicaciones de la cirrosis, y también contamos con el doctor Bañares para hacer una petición que yo le hice, que debo reconocer que es una petición problemática, ¿no? Porque lo que le pedí es que abordara el acute and chronic liver failure, pero desde una perspectiva de cuestionar la propia enfermedad en sí, el poner el foco en la diferencia de criterios diagnósticos entre la Asociación Asia-Pacífico, la europea y la norteamericana, de modo que un mismo enfermo puede tener o no esta enfermedad según donde viva y tener acceso a unos tratamientos u otros.
reconozco que fue una petición muy difícil de la que salió muy airoso y básicamente lo que expuso fue la realidad, ¿no? Las bases fisiopatológicas existen, pero la definición no está completamente consensuada y esto es muy relevante porque a la hora de tratar a estos pacientes, de ofrecerles tratamientos novedosos, de diseñar ensayos clínicos, esto es un reto tremendo porque los pacientes están ahí. Sí, sin duda. Y yo creo que al hilo de esto, ¿no? Y de estos pacientes complejos con enfermedad grave, creo que también fue muy relevante añadir la temática del alcohol, ¿no? Y esta última presentación sobre la hepatitis aguda alcohólica y las herramientas que tenemos para poder manejarla, creo que también es muy importante, ya que al fin y al cabo en las plantas de hospitalización tenemos ahora muchos pacientes con esta enfermedad y que se nos presenta de muy difícil manejo. Sí, es un tema que el tema del manejo de la hepatitis alcohólica aguda grave es cierto que se ha tratado otras veces, en parte porque es un paciente muy real que vemos en nuestras plantas de pacientes ingresados, pero sobre todo porque uno de los datos negativos de la pandemia de COVID ha sido no solo el incremento del peso de la población, que no se ha repartido equitativamente, algo que me molesta mucho, sino que se ha visto que también ha habido un incremento significativo en el consumo de alcohol en los países occidentales y un incremento en los ingresos por episodios de hepatitis alcohólica aguda grave. Por eso me parecía relevante que este tema se trajera también al curso de posgrado y por eso y porque ha habido también algunos ensayos no positivos, la mayoría de ellos, de tratamientos nuevos para tratar esta enfermedad. Yo creo que, en resumen, el curso de posgrado nos ha ofrecido una vista de pájaro, pero bajando a los detalles en áreas relacionadas con las hepatitis virales, el hígado graso, la hepatopatía alcohólica, el cáncer y las complicaciones de la hipertensión portal, que van a permitir que mañana, pasado, el lunes que viene, cada uno de nosotros en nuestras consultas hagamos las cosas, algunas cosas de forma diferente. Precisamente en el caso de los pacientes con hepatitis aguda alcohólica grave, uno de los objetivos que tienen los registros de la EH es precisamente ahondar en el conocimiento de estas enfermedades, de diferentes enfermedades, ¿no? Y el registro de alcohol precisamente se ha centrado en esta patología. Y de hecho creo que es importante también mencionar que durante el día de hoy han tenido lugar diferentes reuniones de registros que están activos en la EH. El comité de dirección ha hecho una reunión abierta a todos los socios de manera que se facilite, se promueva la transparencia y también se facilite la invitación para poder llevar a cabo estudios nuevos que cada uno de los socios pueda proponer en los registros. Y en patologías que son poco frecuentes, esta sin duda es la manera más eficaz de sacar conclusiones sólidas y de diseñar estudios científicos que pueden ser muy relevantes y que pueden tener un impacto claro en la práctica clínica real. De hecho, dos de las comunicaciones orales de la primera sesión de hoy han sido de dos registros, del registro de enfermedad hepática por consumo excesivo de alcohol y de enfermedades hepáticas autoinmunes y colestásicas, tratando ambas temas relevantes. Yo creo que veremos más comunicaciones a lo largo de este congreso y yo solo espero que el segundo día sea como mínimo tan bueno y tan exitoso como el día de hoy y que todas las personas que han estado en el congreso compartan esta opinión y hayan estado satisfechos con esta primera jornada del Congreso. Estoy segura de que así será. Mañana más. Mañana más.